Buen día, mis estimados estudiantes. Esta es una sesión para la asignatura de Ecología en la que vamos a hablar de dos fenómenos relacionados con la contaminación atmosférica, que son la lluvia ácida y el deterioro de la capa estratosférica de ozono. Empezaremos con la lluvia ácida y para ello vamos a recordar lo que es la acidez. La acidez, recordarán ustedes que se mide a través de la escala de pH que ustedes ya conocen desde sus clases de química. La escala de pH, como la ven aquí, va del 0 al 14, toma como 7 el valor neutro. Los valores inferiores a 7 se consideran ácidos, los valores superiores a 7 se consideran alcalinos o básicos. Y aquí vemos una serie de ejemplos de productos con distintos pHs. Por ejemplo, los jugos gástricos andan en este nivel. Acuérdense que los jugos gástricos tienen ácido clorhídrico y es uno de los ácidos más potentes de la naturaleza y que se pueden producir también en el laboratorio. Aquí vemos algunos compuestos bastante alcalinos como el amoníaco, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es la lluvia ácida. Vean cómo la lluvia normal tiene un pH de 6, quiere decir que es ligeramente ácido. La lluvia ácida, en cambio, tiene un pH de 4. Esta variación en el pH es causada por la contaminación y puede causar efectos adversos para el ambiente y también efectos adversos para los seres humanos. Ahorita les voy a comentar por qué. Daña, fíjense bien, la fronda o el follaje de los árboles. Daña la piel de los seres vivos porque provoca algo de irritación. Contamina los cuerpos de agua, ya sea ríos, arroyos o lagos, incluso aguas subterráneas, y si escurre y va a dar al mar, pues obviamente lleva la contaminación hasta allá. Pero además de eso, daña la pintura de los automóviles y daña incluso las construcciones, porque al reaccionar químicamente este ácido con el concreto, provoca que se vayan desmoronando con el tiempo. El origen de la lluvia ácida es el siguiente. Resulta que se emiten contaminantes a la atmósfera del grupo de los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y óxidos de carbono. Esta emisión es ocasionada por agentes naturales, principalmente las erupciones volcánicas, y por agentes que tienen que ver con la actividad humana, es decir, antropogénicos, que están relacionados con la industria y los vehículos automotrices, entre otras actividades. Estos compuestos químicos que mencionamos hace un momento en suspensión entran en contacto con el agua y forman ácidos al combinarse químicamente. Entonces forman ácido nítrico, ácido sulfúrico y ácido carbónico, que cuando llueve caen revueltos en el agua y eso provoca que el agua de la lluvia tenga un pH más bajo del normal, con las consecuencias que ya mencionábamos. ¿Dónde se presenta este evento? Este evento se presenta en las grandes ciudades que están cubiertas de smog. Ya habíamos definido lo que es el smog en sesiones anteriores. Entonces, ciudades como Ciudad de México, Beijing, Tokio, Nueva York, son ciudades que han registrado este tipo de eventos. ¿Cómo se puede prevenir un evento de esta naturaleza? Pues la única es que en estos lugares haya una disminución de la emisión de estos contaminantes, y para lograrlo pues se tendría que tener más control con las emisiones industriales, con las emisiones de los automóviles. En Ciudad de México y en algunos estados de la República ya hay un control que se conoce como verificación vehicular para estar regulando la emisión de gases, pero bueno, ya de fondo solamente que recurriéramos a las famosas fuentes de energía alternativa o renovable, fuentes no contaminantes de energía. Aquí en la ciudad de La Paz se puede registrar cierta generación de ácidos, pero como la contaminación atmosférica es muy baja, obviamente estos
ácidos que se forman en la atmósfera pues no logran cambiar el pH de la lluvia, así que nosotros no hemos observado aquí en la región un evento de esta naturaleza. Aquí vemos tres imágenes. Una imagen del Valle de México con el desierto de los Leones, el bosque conocido como desierto de los Leones. Tenemos un bosque en Alemania y un bosque en República Checa, donde si se fijan en los tres casos tenemos árboles que tienen dañado el follaje, dañada la fronda, y es a causa de la acidez. Aquí vemos monumentos o edificios dañados por la acidez. Este es un edificio muy característico allá en Ciudad de México. Entonces también daña los edificios, como ya lo habíamos mencionado. En el caso de la capa de ozono estratosférico, recordarán que el ozono está formado por una molécula triatómica de oxígeno, que aquí en la troposfera, que es donde vivimos nosotros, es nocivo para la salud, es un contaminante. Pero allá en la estratosfera, es decir, de los 15 kilómetros a los 40 kilómetros, es una capa que nos permite filtrar la radiación ultravioleta que proviene del Sol. Si esa radiación ultravioleta penetrara con plenitud, pues simplemente no podría haber vida en este planeta. Pero si penetrara en cierto grado, se vería reflejado en una mayor incidencia de enfermedades, sobre todo en los ojos y en la piel, sobre todo tipo cáncer. Y la población más delicada en ese sentido, pues es la población de raza blanca, porque el color de la piel, del cabello, de los ojos, nos lo da una proteína que se llama melanina, que mientras más melanina tengas, pues más oscura es tu piel, y entonces hay una mejor protección hacia la radiación solar, pero no quiere decir que estemos exentos de sufrir los efectos de esta radiación. Resulta que el funcionamiento de la capa de ozono fue explicado por un científico mexicano ganador de premio Nobel en 1995, un premio Nobel de Química, compartido porque el trabajo lo hizo conjunto con un investigador de origen holandés de nombre Paul Crutzen y un estadounidense conocido como Sherwood Rowland. Este señor fue el que nos explica cómo es que los contaminantes o ciertos contaminantes atmosféricos van deteriorando, dañando la capa de ozono estratosférica. Su nombre es Mario Molina, como lo pueden ver aquí, y sigue siendo una autoridad en todo lo que es temas atmosféricos, de contaminación atmosférica y los efectos de la contaminación atmosférica, como el calentamiento global. Lo interesante de la capa de ozono es que la capa de ozono se ha formado y se sigue formando de manera natural. Es decir, el oxígeno molecular o oxígeno diatómico del que respiramos, cuando llega a la estratosfera y entra en contacto con la radiación ultravioleta, poco a poco hay ciertas moléculas que se van convirtiendo en ozono. Y esto digamos que va integrando lo que es la capa de ozono. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, el problema fue que empezamos a emitir contaminantes que dañaban la capa de ozono, que la iban rompiendo, que la iban deteriorando la molécula de ozono. Entonces, el ritmo de destrucción del ozono fue más rápido que el ritmo de regeneración, de renovación del ozono. Entonces empezamos a perder ozono en términos reales. Si vemos la capa de ozono, está ubicada entre los 15 y los 40 kilómetros, pues más o menos tiene unos 25 kilómetros de espesor. Las moléculas, no vayan a creer que están juntitas, están bastante separadas. De hecho, si bajáramos toda esa capa de 25 kilómetros al nivel del mar, alcanzaría de 1 a 3 milímetros de espesor por cuestiones de la presión atmosférica. Las sustancias agotadoras del ozono se empezaron a utilizar después de la Segunda Guerra Mundial. Eran los famosos clorofluorocarbonos, más conocidos por sus siglas por CFC. También se les llama halocarbonos porque el cloro y el flúor pertenecen a los halógenos. ¿En dónde se usaron estos compuestos químicos? Pues estos compuestos químicos se usan como refrigerantes, principalmente en refrigeradores, aires acondicionados, congeladores. Se usan también en extinguidores de fuegos, en la fabricación de unicel.
y se usan también como un ingrediente activo para el funcionamiento de los sprays o aerosoles. Y ya ven que hay muchos productos con esta presentación. Entonces se empezó a difundir mucho el uso, al grado de que estos contaminantes empezaron a provocar ya un problema en la capa de ozono. La otra mala noticia es que estos contaminantes duran mucho tiempo activos, duran décadas activos en la atmósfera y ya con el paso de muchos años pierden su forma activa. Le llaman forma activa a la forma capaz de destruir el ozono. Para los años 80 ya más o menos se conocía la naturaleza del problema y vamos a decir a finales de los 80 y empezó a haber una preocupación de tal suerte que la comunidad científica, incluso política del planeta, empezaron a voltear a ver este problema. Aquí vemos una molécula de clorofluorocarbonos, cómo rompe el ozono liberando un cloro y el ozono pierde un oxígeno formando monóxido de cloro y liberando una molécula de oxígeno. Así es como se va deteriorando el ozono. Se detectó con tecnología satelital un agujero en la capa de ozono que para el 2003 alcanzaba una superficie similar o equivalente a la superficie de Norteamérica. Entonces, imagínate el tamaño del agujero en la capa de ozono. Este agujero se ubicaba en la Antártica, en el polo sur, por eso no causó tanto problema. Acuérdate que en la Antártica pues no vive nadie porque son condiciones muy adversas, es puro hielo. Y además la incidencia de los rayos solares pues es muy diagonal, no pegan de lleno los rayos solares. Entonces esto permitió que ese huecote de la capa de ozono no afectara. Sin embargo, el empobrecimiento de la capa de ozono en distintas latitudes sí se empezó a ver reflejado con una mayor incidencia en algunas enfermedades que ya mencionamos de la piel y de los ojos. Aquí vemos una gráfica comparativa de lo que es la capa de ozono, la concentración del ozono estratosférico en latitudes de la Antártica. Vean cómo fue disminuyendo a finales de los 80s, 90s y luego tiene un repunte para el año 2000. Y aquí vemos una comparación con Guadalajara, Ciudad de México y con global la capa de ozono. Ven que sí hay una disminución, pero no tan drástica como en ese punto geográfico del Polo Sur. Bueno, para el año 1987 se logra un acuerdo multinacional, un acuerdo internacional, que se conoció como Protocolo de Montreal. Este acuerdo básicamente consideraba la disminución de la emisión de estas sustancias agotadoras del ozono. Este acuerdo sufrió algunas correcciones, modificaciones para hacerlo mejor en la conocida como Enmienda de Londres y Enmienda de Copenhague, y entonces los países se comprometieron a ir disminuyendo la emisión de estos contaminantes. Si esto lo sumamos al hecho de que también hubo un avance tecnológico y se empezaron a buscar sustitutos, refrigerantes más modernos que no dañaran el ambiente, vemos que el problema de la capa de ozono poco a poquito se ha ido disminuyendo y está en vías de solución. Aquí en esta gráfica te muestra cuántos casos de cáncer en la piel hubiese habido sin el Protocolo de Montreal, con el Protocolo de Montreal y con las subsiguientes enmiendas, y vean cómo realmente disminuyó muchísimo la probabilidad de casos de cáncer en la piel para el 2040, en un escenario por supuesto hipotético. Aquí vemos algo de lo que les comentaba hace un momento, cómo fueron evolucionando los refrigerantes desde los CFC, los HCFC, los HFC y los HFO. Vean cómo, por ejemplo, los CFC dañaban la capa de ozono y provocaban efecto de invernadero, al igual que sus sucesores, digámoslo así, hasta llegar a los HFC, nomás que dice una S aquí porque están en plural, que no dañaban la capa de ozono, sin embargo sí provocaban
efecto de invernadero. Y los más modernos, que gracias a la tecnología hacen la misma función, sirven para los mismos productos, pero ni dañan la capa de ozono ni causan efecto de invernadero. Entonces la tecnología ha tenido mucho que ver de buena forma para la solución de este problema. ¿Y cuál es la tendencia actual? En este gráfico se ve la tendencia actual y tendencia futura del deterioro del ozono estratosférico. Si ven ustedes lo que les comentaba hace un momento, a finales de los 90 hubo una disminución bastante considerable de lo que es la capa de ozono, señalada con esta curva roja, y luego en el año 2000 a principios, gracias a los acuerdos multinacionales y al avance tecnológico, se fue teniendo una recuperación de la capa de ozono. Ahorita estamos en el 2020, estamos aquí. Entonces ha habido una recuperación y esa es la tendencia. ¿Cuándo se va a recuperar totalmente la capa de ozono? Bueno, acuérdense que les dije que las sustancias agotadoras duran mucho tiempo activas. Entonces hay que esperar a que esas sustancias se vayan desactivando y poco a poco el ritmo de regeneración del ozono supere al ritmo de destrucción para que tengamos nuevamente la capa de ozono como debe de estar para proteger la vida. Entonces la tendencia es esa precisamente. Este caso de la capa de ozono o del deterioro de la capa de ozono que ya está en vías de solución es un excelente ejemplo cómo sí se pueden solucionar los problemas ambientales globales cuando hay voluntad de los países, cuando hay voluntad de las empresas y cuando hay voluntad de las personas comunes, porque también hubo mucha participación de las personas que empezaron a consumir más los productos que tenían la leyenda en el envase: este producto no daña la capa de ozono. Entonces todo eso se juntó para poder ir solucionando este problema. Ojalá que podamos lograr un acuerdo de esa naturaleza para lo que es el calentamiento global. Todavía no se ve, sí hay el acuerdo firmado, que es el protocolo de Kioto, pero no hemos avanzado en ese sentido porque el problema son las famosas energías obtenidas a partir de los combustibles fósiles, con una gran emisión de óxidos de carbono. Bueno, más o menos esta es la explicación de los dos problemas. Vamos a seguir en la siguiente sesión hablando de efectos de la contaminación atmosférica. Espero que haya sido clara la explicación. Les mando un cordial saludo y estén pendientes de las actividades que les voy a dejar a partir de esta clase. Estamos en contacto y cuídense mucho.